millones para financiar en su totalidad el plan de gastos. Empresarios del transporte de carga han reaccionado al anuncio del cierre de operaciones del ferry entre El Salvador y Costa Rica. En Talnique, La Libertad, se comienza a generar energía solar que podría abastecer a unos 2 millones de personas. Ya le contamos. Hoy es el último día para pagar el aguinaldo, tal y como lo dice la ley. Pero no todas las empresas privadas han cumplido con la obligación. Entérese qué han dicho las autoridades de trabajo. En noticias internacionales, Estados Unidos libera a un aliado del presidente Nicolás Maduro, quien permanecía detenido en Miami desde hace 2 años por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de Noticiero Hechos Estelar este miércoles 20 de diciembre del 2023. Roxana, buenas noches. Buenas noches, Graciela, buenas noches, amigos televidentes, qué gusto que nos acompañen. Vamos a comenzar con el detalle de las noticias. Una gremial de transporte de carga asegura que el proyecto del ferry era un fracaso anunciado porque no era rentable para el comercio internacional. Con la suspensión de operaciones del ferry comercial que conectaba a El Salvador con Costa Rica, el presidente de la Asociación de Transporte de Carga Internacional ASTIC aseguró que era esperado por errores en su implementación. Era anunciado el fracaso, aparte de que el costo era superior a lo de un transporte terrestre. Solo el ferry cobraba lo mismo que se cobra aquí en El Salvador para ir a Costa Rica, un promedio de $1.500, $1.400, una exportación con 22 toneladas máximo. Para Alfaro, el ferry no era atractivo económicamente, ya que además del pago de flete por el servicio, se debía tomar en cuenta el gasto de trasladarse al puerto de la Unión y luego de Puerto Caldera a San José en Costa Rica. Y expuse que el costo del transporte en la parte terrestre, San Salvador, La Unión, Puerto Caldera, San José, Costa Rica, que son aproximadamente 200 kilómetros de aquí a La Unión y 100 de Puerto Caldera a San José, eran $900. Eso encarecía una exportación en más de $1,000. Entonces no lo miraba viable. Sin embargo, insistieron, lo pusieron y terminó en el fracaso. El ferry fue inaugurado en el mes de agosto, pero según reportes desde Costa Rica, aseguran que dejó de funcionar y ya cruzó el Atlántico a través del Canal de Panamá. Por dárselos a una compañía extranjera. No lo entiendo, nunca supe las razones. Aduzco ciertas razones para el uso del puerto de Cutuco, que creo que era el principal motivo de darle vida a ese puerto que está tirado desde hace más de 8 años, pagando una cantidad fuerte por la inversión y los intereses. Cuando inició operaciones, se anunció que el ferry tenía capacidad para 100 contenedores y capaz de ejecutar 2 viajes semanales. Un reporte de Néstor Hernández. Celebremos con salud y bienestar. PAE, cuidando tu salud. El 90% de las empresas privadas en el país ya entregó a los empleados lo correspondiente al aguinaldo. Esto según lo reveló el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien también adelantó que aquellos empleadores que no cumplan con el plazo para la entrega serán sancionados con multas que pueden alcanzar los $200,000. El 90% de las empresas privadas en el país ya cancelaron el aguinaldo, según reveló el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien adelantó que aquellos empleadores que no cumplan con el plazo para la entrega serán sancionados con multas que pueden alcanzar los $200,000. El otro 10% espero que lo hagan este día, porque el intervalo lo tienen, según la ley, del 12 al 20. Por lo tanto, este es el último día. Mañana siguen nuestros inspectores y mañana empresa, institución pública, alcaldía o semiautónoma que no haya pagado esto, a partir del día de mañana sí ya se arma el proceso sancionatorio correspondiente. El funcionario destacó que tras las observaciones realizadas a las empresas constructoras respecto a las medidas de seguridad ocupacional para sus empleados, el 100% han cumplido la norma.
Sacamos hallazgos grandes que yo les informé a ustedes que tenían que pagar 30.9 millones de dólares y tenían un plazo perentorio para cumplir con la ley. Quiero decir que el 100% de las empresas de construcción cumplieron con todos los hallazgos encontrados. No se va a multar a ninguna porque todas, absolutamente todas, cumplieron resolviendo los hallazgos encontrados. En cuanto a la propuesta del Centro para la Defensa del Consumidor de incrementar el salario mínimo a un 25%, Rolando Castro aseguró que le corresponde al Ejecutivo brindar su postura. Un tema que está directa y estrictamente en manos del presidente de la República. Y en todo caso, en el momento que el presidente encomiende una revisión del salario mínimo, en ese momento lo analizaría. ¿Se podría ver viable este incremento? Todo depende de la decisión que el presidente de la República tome. Además, el funcionario destacó que mantiene conversaciones con Italia, Alemania, España, entre otras naciones, a efecto de ampliar el próximo año la oferta en el extranjero, a través del programa de migración laboral que ya registra a más de 2.000 compatriotas trabajando en Canadá. Con imágenes de Carlos Clee, un informe de Carla Araniva. Celebremos con salud y bienestar. PAE, cuidando tu salud. Año nuevo, viaje nuevo en el 2024 en Royal Decameron Salinitas, hasta 25% de descuento en acomodaciones dobles. Reserva hoy tus vacaciones en enero 2024. Momento de hacer una primera pausa. Ya volvemos. Estos son algunos de los titulares de la edición de mañana de Diario El Salvador. La administración de Biden liberó a un aliado cercano de Nicolás Maduro, Alex Saab, arrestado por lavado de dinero en 2020 como parte de un intercambio de prisioneros. 1.138 reclutas de la Fuerza Armada que forman parte del programa de adiestramiento regular de 15 semanas estarán listos pronto para incorporarse al Plan Control Territorial. La CEL inauguró la primera planta fotovoltaica del estado salvadoreño denominada Talnique Solar, que fue planificada, construida y será operada por su... Continuamos con más información. A un costo de $20 millones se inauguró la planta solar en Talnique, en La Libertad. Se encuentra en 19 manzanas de terreno y tiene más de 29,000 paneles solares. Se espera que abastezca al menos a 2 millones de personas. Uno de los principales aspectos o beneficios de este Talnique solar es que la energía se va a comercializar a través de los contratos de naturaleza pública, los cuales permitirán que la población se vea beneficiada con de una disminución. Desde Metapan en Santa Ana fue capturado René Polanco García, quien se le incautó varias porciones de cocaína, más de $7,000 en efectivo y un celular. De acuerdo a las investigaciones, esta persona usaba fachada de una tienda para vender droga. Él será procesado por el delito de lavado de dinero y activos. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Si como yo, ustedes también están emocionados por vivirla a lo grande en compañía de toda su familia y seres queridos, les recomiendo preparar su cena con pavi pollo de pollo indio, porque los que saben, saben. Y debido a los fuertes vientos de las últimas horas, una valla publicitaria cayó sobre una arteria del puerto de La Libertad, ocasionando el cierre de la calle, pero sin daños personales que lamentar. El ministro de Medio Ambiente advirtió que las probabilidades de estos percances rondan entre el 30 y 60%. Piden precaución al circular por zonas donde estén instalados estos paneles, así como en las cercanías de árboles. Usted conoce cuál es la situación epidemiológica en el país y si se registran casos de COVID-19 actualmente. La Organización Mundial de la Salud tipificó de interés la variante JN1 de COVID-19, aunque descartan que sea de alto riesgo, pero aún así podría incrementar la carga viral en personas, principalmente en la temporada de bajas temperaturas que enfrentan muchos países. Ante esto,
autoridades de salud dicen que no representa riesgo para el país, ya que 9.5 de cada 10 salvadoreños tienen al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus. Ahora, con relación a las variantes, se ha reportado una nueva variante que es JN1, que de alguna manera está siendo clasificada como una variante de interés por parte de la Organización Mundial de la Salud, y esto radica específicamente en el hecho de ser una variante con una rápida propagación. Esta menciona que es de bajo riesgo y sobre todo que siguen siendo con facilidad de cobertura y de protección por parte de la vacunación a nivel internacional, por lo cual no es una situación que deba alarmarnos. Además, el funcionario dijo que el país no se encuentra en una situación vulnerable ante enfermedades respiratorias. En este momento, en las enfermedades respiratorias, nos encontramos en una zona de seguridad. Otro dato muy importante que hay que analizar es el caso de las neumonías. El porcentaje de letalidad es del 4%, lo cual es el porcentaje más bajo que se ha tenido en letalidad en comparativo con el porcentaje del 2022, que era un 14%, el porcentaje del 2019, que venimos de un 6% de letalidad. Según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en la semana del 3 al 9 de diciembre se registró 439 casos de neumonía en el país y en todo 2023 se acumulan 21.286, equivalente a una disminución del 11% frente a 2022. Con imágenes de Juan Castellanos, para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla. Para un fin de año saludable, visita las clínicas Profamilias, tu red de salud. Consulta general a solo $10. Son 11 clínicas a nivel nacional. Más información al 2132-8000. WhatsApp 6015-9999. Que estaba detenido en Miami gracias a un acuerdo bilateral de canje de detenidos con el gobierno de Estados Unidos. A cambio de la liberación de Saab, el gobierno de Maduro puso en libertad a 10 estadounidenses detenidos en Venezuela. Saab fue recibido por sus familiares y por la primera dama Cilia Flores. Posteriormente se trasladó hasta el Palacio de Miraflores, donde fue recibido por Maduro. De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Saab desvió unos $350 millones de Venezuela a través de Estados Unidos en una trama que involucraba sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. Saab rechaza esas acusaciones. Y el periodista Ernesto Cornejo nos tiene información relacionada al tema migratorio. Restaurar los derechos constitucionales y la democracia en Centroamérica fueron uno de los principales puntos que se abordó en una reunión de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Allí reprocharon las acciones que ha tenido el gobierno actual de El Salvador en cuanto a la puesta en marcha del Plan Control Territorial y los estados de excepción que se han dado principalmente en las capturas de personas inocentes. Tenemos preocupaciones en cuanto a lo que está pasando con el estado de excepción y instamos al gobierno salvadoreño a revisar de manera rápida y justa los casos de personas encarceladas y liberar a los presos que se encuentran detenidos injustamente. Así que de nuestra perspectiva el régimen de excepción debe ser justamente una excepción. El proceso debido para los 70,000 que están encarcelados es esencial. Dejaron en claro que la revocación de algunas de las visas que se dieron en el año 2021, como por ejemplo la de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fue impuesta por el gobierno actual, se mantendrán y también estarán vigilantes ante la situación que pueda llegar a suceder en los próximos días en cuanto a las elecciones para presidente y vicepresidente. Cabe resaltar que el gobierno estadounidense se mantiene muy a la expectativa también de las acciones democráticas que se den en todo Centroamérica, como por ejemplo en Guatemala con la toma de posesión de
el presidente electo Bernardo Arévalo y también las últimas acciones que ha dado el gobierno de Nicaragua ante organismos internacionales que prácticamente los ha expulsado de su país. Es parte de la información que les tenemos hasta esta hora. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. El jefe de la oficina política del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, discutió hoy en El Cairo con el responsable de la inteligencia egipcia, el general Abbas Kamel, varias propuestas para lograr un alto al fuego en la franja de Gaza y rechazó la liberación de 40 civiles israelíes a cambio de una tregua temporal, según medios internacionales. La discusión entre ambos incluyó diversas propuestas para abordar el cese de los ataques de Israel contra el enclave palestino, entre la que destaca un alto al fuego temporal de hasta una semana a cambio de que Hamas, este grupo terrorista, libere a 40 prisioneros israelíes, entre ellos mujeres y niños y hombres no militares. Con esta propuesta, Israel buscaba la liberación de estas mujeres, niños y ancianos, porque tienen también ancianos, además de niños, que se encuentran todavía detenidos y que se encuentran secuestrados y que necesitan tratamiento médico urgente. A cambio, el ejército israelí suspendería sus operaciones terrestres y aéreas en Gaza durante una semana y permitiría que ingrese más ayuda humanitaria al enclave, aunque ya la dejan ingresar. Continuamos con más información. El Salvador ya tiene presupuesto para el año 2024 y el monto supera los 9 millones de dólares. Los rubros con mayor asignación para el próximo año son educación, salud y seguridad. El Estado salvadoreño funcionará con más de 9.000 millones de dólares para el 2024. Los diputados aprobaron el presupuesto general de la Nación. Sin embargo, para poder financiar por completo el proyecto, se requirió que el país adquiera más deuda. Esta vez, los diputados avalaron 338 millones de dólares para poder cubrir el faltante presupuestario para este año. Son 1.566.9 millones que van para educación, 1.261.2 millones para salud y 866 millones para seguridad. Y para aquellos que dicen que de seguridad no se come, de seguridad en este país sí se vive. Y recibimos el gobierno con una brecha fiscal de 1.297 millones de dólares. Sí, la Asamblea Legislativa de Rodolfo Parker, Lorena Peña y todos aquellos personajes le entregaron al país un presupuesto con una brecha fiscal de 1.297 millones. En la misma jornada, los parlamentarios dieron luz verde al presupuesto del órgano legislativo, que para el próximo año será de 54.13 millones de dólares. Algunos diputados cuestionaron la falta de transparencia en el uso de los fondos, aunque hay una reducción de más de 3 millones de dólares debido a los 60 diputados que asumirán a partir de mayo del 2024. Diputados y diputadas de la bancada mayoritaria en decir que esta Asamblea Legislativa ahora trabaja diferente y ocupan las mañas de quienes ustedes señalan también. Así que por estas razones, por transparencia, por dignidad, por coherencia en la representación del pueblo salvadoreño que está cansado de la falta de transparencia, no voy a votar por el presupuesto de la Asamblea Legislativa porque no ha sido público. Doble moral decir en campaña, y ahí están los audios, decir en campaña, no vamos a contratar asesores, vamos a renunciar a la seguridad privada, vamos a renunciar a los privilegios, vamos a reducir el presupuesto. Y no lo han hecho. Y le han mentido a la gente. El presidente del Congreso respondió a los cuestionamientos. Y esos showcitos en donde, ay, es que yo no tengo información, ay, es que yo no sé cómo, ay, es que yo, ¿cómo que soy su tata para estarles explicando palabra por palabra? Mientras nosotros estemos en esta Asamblea Legislativa, no se va a volver a trabajar de la forma en la que venían trabajando lo que ustedes representan, esa corrupción.
Hasta junio de este año, el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa revela que la mayor distribución en su presupuesto fue destinado a remuneraciones de los parlamentarios y empleados administrativos, y organismos internacionales como el Banco Mundial sugieren que el límite de la deuda para una economía como la de El Salvador debe ser del 50% con respecto al Producto Interno Bruto del país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción anunció que a partir del 2024 habrá un incremento salarial del 4.5% para los siguientes rubros. Los obreros calificados recibirán diariamente $14.64, mientras los auxiliares, vigilantes y serenos serán de $12.54 al día, y quienes se dedican a trabajar por hora deben ganar un salario conforme a la tabla de precios por unidad que aparecen en los contratos colectivos. Así finalizamos esta emisión de Noticiero Hechos. Gracias a todos por su preferencia. Hasta mañana. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es